Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Aquí estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand de ERA, y hoy tenemos el gusto de platicar con Alfredo Núñez Lanz, que estás presentando un libro muy interesante que se llama El Pacto de la Hoguera. Ay, pues muchas gracias. Sí, así es, estamos lanzando El Pacto de la Hoguera, mi primera novela. Sí, antes habías escrito cuento y algunos textos pequeños, pero nunca al tamaño de una novela. ¿Qué tan difícil fue? Pues sí, había escrito libros para niños. Pues sí, o sea, es un reto importante porque pues es un arte de largo aliento. Entonces, pero a la vez fue de verdad muy, muy rico, fue delicioso. La verdad es poderme dedicar un año a escribirla, porque la hice con la beca del FONCA de Jóvenes Creadores en el 2015. Ya llevaba 11 años el proyecto, desde su germen y raíz en mi cabeza. El Pacto de la Hoguera en realidad nació hace 11 años, ¿no? Pero poco a poco fue tomando forma hasta que en el 2015 pude dedicarme casi de tiempo completo a la novela. Elegiste un tema no menor para hacer tu primera novela, sobre estas diferencias sociales, epistémicas y hasta religiosas en nuestro México. Particularmente tú eliges trabajar el estado de Tabasco. ¿Por qué Tabasco te llamó tanto la atención? Pues es la tierra de mi abuela, y además mi abuela me contó la historia de mi bisabuelo, que él fue traficante de alcohol en el Grijalba, cuando la época de Tomás Garrido Canavali y la prohibición del alcohol. Se prohibió el alcohol porque él decía que minaba la productividad de los campesinos en los años 30 y 20, y él era un gobernador casi un dictador, ¿no? Muy radical, muy extremista. Persiguió también, fue la época de la persecución religiosa, pero en el sureste, y fue en realidad abordarlo tratando de encontrarme a mí mismo a través de mi bisabuelo. Es una manera de indagar en mí mismo y en la raíz de mi propia familia, y cómo él salió huyendo porque los camisas rojas lo iban a matar, tenían órdenes de matarlo, ¿no? Entonces salió huyendo de Tabasco, gracias a mi tatarabuela, que habló con la madre de Garrido Canavali y le pidió que no mataran a su hijo. Le dieron 24 horas para salir del estado. Entonces fue casi una expulsión, ¿no? Entonces fue como una especie de rechazado del sistema, pero de su estado natal. Entonces yo quería indagar en esa historia familiar y también construir esa historia de de la inadecuación, cómo hay en esta época de grandes contrastes ideológicos, porque eran dos tipos de adoctrinamiento: el adoctrinamiento militar y político, por así decirlo, que se vivía porque allí tenías que estar a favor de Garrido, o de plano no tenías trabajo, no podías subsistir, o no eras nadie, ¿no? Era un poder dentro del poder, ¿no? Además, él fue el poder dentro del poder, porque fue una década. Él fue gobernador electo 2 veces, pero en realidad tenía gobernadores títere. Entonces hubo otros gobernadores, pero el poder detrás de ese poder era Garrido. Entonces sí duró más o menos como 14 o 15 años su poder dentro del poder, ¿no? Entonces era una época de grandes contrastes ideológicos. Por un lado, los contrastes, la religión católica, el fervor y la defensa de la fe, y por otro lado el adoctrinamiento político y militar, ¿no? Entonces yo quería indagar en qué ocurre con estos dos, con personajes que no se sienten atraídos por ninguna de estas dos facciones, que no sienten pertenecer, que son los rechazados de ese sistema, pero que a la vez tienen que nutrirse de él para poder sobrevivir, y tienen que jugar una serie de máscaras, llevar puestas una serie de máscaras con tal de sobrevivir. Creo que en ese sentido el Pacto de la Hoguera es también indagar en estos dos personajes que no tienen un lugar de pertenencia. Eso me pareció interesante. El texto lo haces a 2 voces, ¿no? Lo cual también nos permite adentrarnos en otro tipo de contrastes. O sea, observas contrastes, pero a partir del contraste de visión de 2 personas que están hablando al mismo tiempo sobre el mismo acontecimiento. Sí, son 2 perspectivas distintas. Son 2 tiempos diferentes que en un punto de la novela se tocan, y esto me dio la posibilidad, pues casi de conocer profundamente al otro personaje, porque además son 2 personajes que crecen juntos
pero por motivos ideológicos se separan, pero guardan una intensa amistad en la infancia. Los unen los recuerdos, los une la educación que los dos recibieron. Los dos tienen a la maestra Carmita, que es, digamos, una maestra que les enseña no solo catecismo, sino les enseña cómo enfrentar la vida, ¿no? A leer también, ¿no? Y esta parte de la lectura es muy importante para los dos porque pues los dos son lectores, ¿no? Son los lectores que le leían a ella. Sí. Entonces, creo que bueno, es una época... Una de las cosas que me parece... O sea, tengo una sensación mixta sobre tu texto. En una parte como que llega un momento en donde los protagonistas dicen, bueno, así es el mundo, ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Nos tenemos que adecuar, ¿no? Pero también hay una especie como de, nos vamos pero no por ahora, sino vamos a seguir tratando de buscar en otro tipo de lugares nuestra reticencia o manifestar nuestra reticencia. Es decir, no sé, a lo mejor es mi lectura, pero no sé si al final fue conflictivo tratar de cerrar este gran conflicto con los camisas rojas. Pues no, se dio de manera muy natural, porque yo tenía en mente el acontecimiento histórico al que quería llegar, que es cuando hay un enfrentamiento entre católicos y camisas rojas en el centro de Coyoacán y mueren 4 o 5 personas, no recuerdo en este momento muy bien, pero era un grupo armado. Entonces hay un enfrentamiento en el centro de Coyoacán y ahí es cuando comienza, de hecho, es el declive en picada de Garrido Canaval, ¿no? Tenía muy claro que yo quería llegar a ese acontecimiento, a, digamos, la lucha de los camisas rojas con los católicos ahí en el templo de San Juan Bautista en el centro de Coyoacán. Pero a la vez, digamos que fue muy natural también este juego de voces, porque era ofrecer dos perspectivas muy distintas entre sí, pero también era una manera de conocer a los personajes en los zapatos del propio personaje. Fue como una especie de travestismo literario. Sí, me imagino. Entonces fue meterme en su piel y entender al otro. Este proceso tuyo de transitar de escribir para niños, de relato breve, ahora escribir esta novela de largo aliento, ¿cómo fue para ti como escritor? ¿Fue difícil? ¿Ya te encontrabas preparado o requirió cosas? Son formas muy diferentes, pero las dos requieren de una gran honestidad. Yo creo que escribir es un acto de honestidad en el fondo, en donde te encueras, o sea, te desnudas de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pero justo es eso, de diferentes maneras vas mostrando, creo que en mi caso es abordar la problemática de la identidad. Me puse a pensar mucho en los temas que he trabajado y, por ejemplo, para lo que he escrito para niños también abordo el tema de la identidad, de la búsqueda de la identidad. Y el reconocimiento, ¿no? Y el reconocimiento y, por ejemplo, el miedo en el caso de Veneno de Abeja que presento mañana. Pero, todo en relación siempre a la identidad. Creo que es uno de los temas que más me llaman y me apasionan. Pero es algo muy intuitivo, porque tampoco creas que lo pienso mucho. Estás pensando desde antes. No. Este libro lo estás presentando justo casi al final del año, ¿no? Y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es algo injusta en ese contexto, pero ¿tienes algo planeado para el 2018? Tengo una novela terminada que se llama Pájaros en la Cabeza, con la que también me dieron la beca del FONCA en todo este año, todo lo que va de este año, ya la terminé. O sea, ¿las dos hiciste con la misma beca? No. No, eres muy productivo. El Pacto de la Hoguera la escribí en el 2015 y la tuve todo el 2015 y todo el 2016 tuve esta y acabo de terminarla, ya está lista. Es una novela sobre un chico que tiene 14 años. No, pues pinta está muy interesante. No, pues Alfredo Núñez, ha sido un placer platicar contigo. No, pues al contrario, un placer también para mí y espero que te guste. No, vamos a ver que le vaya muy bien. Dame tus comentarios. Sí. Sí. Bueno,